La autolesión empezó en el 2013, a los 14, ese año Wow. tan fuerte. Y no sé, era como, o sea, siempre mi relación con eso cambiaba, ¿no? Así como mi relación con el alcohol, o siento que también yo lo podría considerar como una adicción también, porque hubo momentos en los que lo hacía todos los días, llegaba del colegio y me bañaba y lo hacía. Y después ya se volvió algo que hacía más cuando había un pic de rabia, ¿no? Ah. Siempre, al comienzo era más una tristeza, una depresión, pero luego ya se volvió algo que hacía cuando sentía mucha rabia hacia mí misma. Pero ¿cuál era como que... ¿Qué pensabas cuando lo hacías en el momento? O sea, ¿cuál era tu... Es que no pensaba mucho, ese era el tema, ¿no? Era algo bien impulsivo, bien de justamente eso me ayudaba a no pensar o a sentir que de alguna manera tenía el control en lo que me estaba haciendo, o ver el dolor físico me hacía sentir que tenía control del dolor emocional, Ujú. que es una fantasía, ¿no? Porque obviamente haces eso porque te sientes mucho dolor emocional. Pero bueno, era algo que el año pasado, no, este año Ya. cumplí un año sin autolesionarme. En el 2022 lo dejé. 2022 fue un año de dejar muchas cosas negativas. Y este año fue de cumplir un año de dejarlas. Y ya, no sé. Sí, en general era algo que hacía cuando ya no podía más, ¿no? Mm. Como cuando estaba muy molesta, muy frustrada. O sea, en tu peor momento, Claro, en mi básicamente. peor momento. Y a partir del 2019 lo dejé de hacer casi todo el tiempo. Lo hacía más como cuando era muy, entre comillas, necesario. Mm. Em, pero antes de eso lo hacía muy como también a la joda, ¿no? Como porque podía hacerlo y como lo hacía yo no sentía ningún tipo de dolor, no tenía esa como, capacidad de no Ajá. sentir dolor. Ahora me corto con un papel y me sufro, ¿no? Me duele horrible, pero antes tenía como esta, no sé, como esta capacidad de No no lo sentir. sentías. No, no lo sentía, no sentía dolor. Sentía dolor después, cuando tienes las heridas y, por ejemplo, tu Claro, ropa roza tus heridas, o fuck. te metes a la ducha y el agua está caliente y Ah, arde. Eso sí era jodido, pero en el momento en que lo hacía, no sentía dolor. Y eso me hacía sentir que tenía control, ¿no? claro. Que era como invencible o una cosa así, como a pesar de todo lo que me pasaba, como yo podía tener la capacidad de no sentir dolor, por lo menos por un Mm. momento, ¿no? Y durante esa etapa, o sea, ¿cómo sentías que se veían afectadas tus relaciones? Como que, por ejemplo, tu familia, o sea, ¿en qué estaba tu familia cuando pasaba eso? Bueno, mi mamá, toda mi familia en general, pero mi mamá como sobre todo, que era la que más lidiaba con esos momentos, no sé, sufrían bastante. Yo los he hecho sufrir por mucho tiempo. eh, sí, horrible. Y llegaba un punto en el que ya ni siquiera lo podía. O sea, mi mamá botaba las cuchillas, las escondía, no había nada punzocortante en mi casa, eh, cosas así, ¿no? Pero, pucha, yo siempre podía ir y comprar, ¿no? Y siempre Ah, podía salirme con la mía. Entonces era algo que ellos tampoco podían controlar su totalidad y era muy frustrante, ¿no? Para ellos era horrible cada vez que lo hacía o cada vez que se enteraban que lo hacía era bien feo. Había veces en las que yo quería que se enteraran porque quería llamar su atención. ¿sentías Eh, que no lo tenías? es muy loco porque yo siento que por mucho tiempo mi familia estuvo muy enfocada en mí y en mi bienestar y en que yo esté estable, ¿no? Incluso al punto de llegar a ignorar un poco lo que ellos sentían. Y, y por más de que recibía toda esa atención, nunca era suficiente. Como yo quería que me escuchen de una manera que tal vez solo yo misma me podía escuchar, ¿no? Buscaba que llamar la atención de mis amigos, de mi Pero psicóloga. querías que sepan. Sí, era algo Cuando hacías como... esas cosas, querías que sepan. La mayoría de veces no, pero había veces en las que sí era como, mira lo que me he hecho, porque mira lo que estoy pasando, ¿no? Ah, Mira el dolor que estoy sintiendo. Pero era algo como que la gente no tampoco podía hacer mucho, entonces era algo como que no tenía mucho sentido y terminaba haciendo solamente daño, ¿no?